Para el día de hoy tenemos las preguntas, las 12 preguntas. Vamos a ir analizando cada pregunta y vamos a explicar, pues, las razones que justifican, pues, las respuestas, ¿ya? Ya estamos cargando ya el archivo y procedemos a explicar. Estamos en la semana 5 y el tema es la escritura. Bien, para esto ya ustedes han revisado la relación fonema-grafema. Sabemos que nuestro alfabeto, el alfabeto del español es de carácter fonológico, es decir, o mejor dicho, nuestro alfabeto, a diferencia del chino, a diferencia del japonés, nuestro alfabeto es fonográfico, representamos los sonidos, ¿ya? Representamos sonidos con nuestro alfabeto. Justamente el nombre viene por las letras, pues las dos primeras letras del alfabeto, del sistema de escritura del griego, ¿no? Alfabeta. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que, si bien es cierto, representamos sonidos, no todos los sonidos tienen una sola representación gráfica. Algunos sonidos se representan por más de un grafema. Es decir, que hay cierta asimetría en nuestro sistema de escritura. Un fonema puede ser representado por más de un grafema. Y a veces, dos fonemas pueden ser representados por el mismo grafema. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Es decir, hay casos de polifonía y poligrafía en nuestro sistema de escritura del español. Pasamos pues a presentar la primera pregunta. Bien. Está cargando la primera pregunta. En esta, a ver, vamos a ver. Un momento, mis estimados estudiantes. ¿Qué es lo que hay por aquí? ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Bien. Bien. Ya está. Vamos a volver a compartir porque parece que no ha cargado bien y tenemos dificultades en la proyección del mismo documento. ¿Ya? Ahí está cargando el archivo.
Voy a intentar apagar la cámara un momento para que pueda cargar con facilidad, ¿ya? Estamos compartiendo el archivo por si acaso, ya que el anterior tenía ciertas fallas. Voy a compartir mejor una ventana. Es la ventana que voy a compartir. Creo que aquí ya podemos ver la ventana que a continuación se va a compartir. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Estamos compartiendo en forma de libro. Me voy a la pregunta en cuestión. Y esa pregunta es la pregunta 1. Ya está. Vamos a compartir la pregunta 1. Pregunta 1, disculpen ahí. Aquí está. Ya la encontramos ya. Muy bien. La pregunta 1, jóvenes, es la siguiente. Lo que sucede aquí. En la nos mencionan que con relación a la lengua española y su representación escrita, usted debe determinar la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Hay 5 enunciados, ¿no es así? Entonces, en el primer enunciado nos dicen que el abecedario está conformado por 27 grafemas, 27 letras. Sabemos que ya con su profesora han estudiado esa parte y que, bueno, sabemos también que es cierto, en el sistema de escritura del español hay 27 grafemas y a esos 27 grafemas se le suman los dígrafos, ¿no? ¿Cuáles son esos dígrafos? Son pues los que corresponden a CH en choza, los que corresponden a doble R, por ejemplo, en carro, los que corresponden a doble L, por ejemplo, en cebolla, los que corresponden a QU en queso, y los que corresponden a GU, en guerra, guiso. Ahí tenemos dígrafos, ¿ya? Son 5 dígrafos en el español, más las 27 letras, los 27 grafemas. Entonces la afirmación de 1 está marcada como verdadera, ¿no? Ahí la tienen ustedes, es verdadera. La afirmación 2 dice, la función de los grafemas es representar fonos. La función de los grafemas es representar fonos. Hola, hola, ya. Muy bien. Entonces, como la función de los grafemas es representar fonos, ¿qué nos dice la teoría? Que en nuestro sistema de escritura lo que representamos no son los sonidos articulados, sino lo que representamos son los sonidos ideales, es decir, los fonemas. ¿Ya? Nuestro sistema de escritura representa los sonidos ideales, a eso se les llama técnicamente fonemas. Los sonidos que cumplen función distintiva. Entonces, la respuesta, mejor dicho, la afirmación 2 es falsa. Por eso ustedes tienen justamente ahí la F, ¿no? ¿Ya? Con respecto a la tercera afirmación, dice que el fonema, ustedes saben que este símbolo, representa fonológicamente el sonido fricativo velar. Muy bien. El fonema es poligráfico en la palabra jefe ingenuo. Primero, ¿qué es un fonema poligráfico? Poli, ¿qué significa poli? Varios, ¿no es así? ¿No es así? Entonces, un fonema poligráfico es aquel que puede ser escrito por diferentes grafemas.
¿Será cierto eso en el español? ¿El fonema puede ser representado por más de un grafema? Veamos aquí en la frasecita jefe ingenuo. En jefe ingenuo tenemos pues para J, ahí está, la vocal, la F se representa con el signo idéntico a la grafía, ¿no? A la ortografía del español. Entonces vemos que en jefe, el primer fonema es un fricativo velar sordo. Ese fricativo velar está siendo representado en la escritura con J. En la palabra ingenuo, también vemos ahí el fonema fricativo velar, pero está representado en la ortografía del español con letra G. ¿Ya? Entonces, el mismo fonema en jefe, que se escribe con J, está representado en la palabra ingenuo con la letra G. Son dos grafemas que representan al mismo fonema. O sea, ese fonema fricativo velar es un fonema poligráfico. Por lo tanto, la afirmación ahí es verdadera. ¿Ya? ¿Qué más? Luego tenemos la afirmación 4. En la afirmación 4, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen las letras. Esta letra debe tener un diacrítico, ¿no es así? Para diferenciarla de la vibrante simple, que es r, nada más. Entonces, aquí nos dicen que las letras, ¿no? Perdón, esta es la letra R, grafema, el grafema R y el grafema G son polifónicas, ¿no? Las letras G, R y G son polifónicas. Bueno, hay que ver el contexto. El contexto es la palabra raro gigante. A ver, vamos a ver la palabra raro gigante, ¿ya? ¿Qué sucede en raro gigante? En raro gigante, la palabra raro tiene dos veces el mismo grafema, ¿no es así? La misma letra. Pero al inicio raro se representa fonológicamente, se representa con el símbolo, ¿no es así?, de la vibrante, con un diacrítico en la parte superior, tiene como una rayita, ¿no es así? Este diacrítico diferencia la vibrante múltiple de la vibrante simple. En la segunda sílaba de raro, la sílaba ro, la vibrante es simple y por lo tanto no tiene ningún diacrítico encima. Eso significa que ahí en raro hay dos fonemas. El fonema de inicio de palabra no es el mismo del fonema que está entre vocales, al interior de la palabra. Uno es vibrante múltiple y el otro es vibrante simple. Entonces, ¿qué significa? Que la letra R está en ese contexto, en esa frase brindada, tiene dos, o representa a dos fonemas. La R en ese contexto es un grafema polifónico. Y en gigante tenemos la letra de inicio de palabra, la letra G, y en la segunda sílaba, o la penúltima sílaba, tenemos nuevamente la misma letra. Pero cuando representamos, cuando traducimos, cuando hacemos la traducción de grafema a fonema, vemos que el sonido inicial en gigante es un fricativo velar, mientras que el sonido que está entre vocales es una oclusiva velar sonora, g, que significa que la letra G es polifónica en la palabra gigante, ¿ya? Eso es verdadero. Entonces, hasta aquí la afirmación 1 es verdadera, la afirmación 2 es falsa, la afirmación 3 es verdadera, al igual que la afirmación 4. Vamos con la afirmación 5. Dice, la relación entre fonemas y grafemas es simétrica. La relación entre fonemas y grafemas es simétrica. Bueno, sabemos que la relación entre fonemas y grafemas es asimétrica.
En algunos casos sí se corresponde un fonema para un grafema, pero en otros casos es un fonema para dos grafemas o dos fonemas para un grafema. ¿Es así? Entonces ahí, en conclusión, la relación en general es asimétrica. Por lo tanto, la última afirmación es falsa. Y eso nos da como respuesta final en uno la alternativa C de casa. ¿Ya? C de casa es la alternativa a la pregunta 1. Espero que eso quede registrado. Muy bien, continuamos. Continuamos. Pregunta 2. ¿Qué hay en la pregunta 2? Buenas tardes, chicos, si es que están por ahí. Ahorita paso a responder las preguntas, ¿ya? Lo que pasa es que tuve problema con el cargado del archivo, por eso compartí la ventana. O sea, compartí el archivo de otra manera y por eso no vi lo que estaban escribiendo. Ahorita voy a lo que han escrito. Estamos respondiendo entonces la segunda pregunta del solucionario. Pero antes de responder la segunda pregunta, me voy al chat. Alguien está escribiendo o ha escrito ahí algo, ¿no? Ana Verónica. Hola, Ana Verónica. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Miss, quisiera que me ayude o me explique la pregunta 2, que ha sido de la maratón de la semana pasada, si no me equivoco, y dieron como respuesta la C. Creo que, ¿por qué no puede ser la E? Ya, a ver, un ratito. ¿Qué alternativa evidencia el uso adecuado de letras mayúsculas? A ver. La clave que han dado en la pregunta 2 dice que es la C, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Y cuál crees tú que podría ser otra posible respuesta? la E. Ah, la E de elefante, ya. Ahí esos nombres están, creo que cambiados. Creo que uno era Luisa y el otro era Pedro, solamente que es, no sé, el error está en los nombres, pero llegaron a cambiar los nombres como eran correctos, pero igual, o sea, creo que puede ser más la E, o por qué no sería la E. A ver, ya. Uso adecuado. A ver. En la C dice, chicos, este fin de semana nos iremos al Parque de las Leyendas. Ya. Chicos, inicial mayúscula, nos iremos, puntos suspensivos, el enunciado continúa al en minúscula, eso está bien. Parque de las Leyendas es el nombre de un zoológico, ¿no? Parques y Leyendas está bien. Esa no es mi pregunta es en la que está más arriba, la que habla de lengua, el sociolecto y Tú me, has, dialecto. tú me has compartido la pregunta 2. Y yo, ajá, la pregunta 2 de la maratón, la primera imagen que le mandé. La segunda es de mi compañera. Ay, perdón, voy a cerrar esta. Es- ya. A ver. ¿Esta de acá? La lengua, ya. Primero la lengua, a ver. Supongo que están viendo, ¿no? Lo que estoy... Bueno, yo estoy viendo acá. Ya, a ver, voy a Sí, leerles sí. voy a leer la pregunta. La lengua es el sistema de códigos consensuados y el habla la realización de tal sistema. Lea el siguiente diálogo e identifique la alternativa que presenta la afirmación correcta respecto de la lengua y el habla. A ver, ¿qué dice Luisa? ¿Sabes quién está en la puerta? Ya eso dice Luisa. Ya ha hecho una pregunta. Pedro dice, no sé. Parece que ha llegado el jefe. Ya, en ese diálogo. Ya, supongo que Pedro es Carlos, ¿no es así? Oye, ahora. A ver, aclárame esto. Es al revés. Lo pusieron como que Carlos es Luisa y Ernesto Pedro. Ya, un ratito. Carlos es Luisa, eso tengo que saber. Y Ernesto es Pedro. Ernesto, ya. Ya cambiaron. Ernesto es Pedro. Ya, ahora sí. Entonces, Carlos dice, ¿sabes quién está en la puerta? Y Ernesto contesta, no sé, parece que ha llegado el jefe. A ver, en el diálogo, la emisión de Carlos corresponde al habla
y la de Ernesto a la lengua. No, las dos emisiones son hablas, ¿no? Son muestras de habla, porque son enunciados o sea, eh, son enunciados de ambas personas. Las dos emisiones corresponden al habla, ¿no? Es el habla de Carlos y el habla de Ernesto. A ver, ya, la B entonces, a ver, las dos intervenciones pertenecen a una misma forma de habla, pues llegan a entenderse. ¿Está aquí en la puerta? Ah, no sé, parece que hay el jefe, ya. Es, tal vez la forma de Carlos corresponde pues a un ámbito más informal. Es un ámbito informal, mientras que la emisión de Ernesto corresponde a un ámbito, ¿no? Más formal. ¿Por qué digo eso? Por la contracción que hace el primero, ¿no? Que es propio del habla rápida, es propio cuando hay confianza y toda esta cuestión. A ver, entonces, ¿qué dice? ¿Es una misma forma de habla? No. Son diferentes maneras de hablar, pero se comprenden por qué. Porque ambos, tanto Carlos como Pedro, manejan el mismo sistema. O sea, manejan la misma lengua. ¿Ya? Esa es la justificación. ¿Se entiende por qué? Porque manejan el mismo sistema. No tiene que ver con el habla, sino con el sistema, con la lengua. Entonces, ni la A ni la B pueden ser, ¿no? Porque son parcialmente correctas. La C. Las dos intervenciones forman parte de una misma lengua. Sí, hasta ahí es cierto. Las dos intervenciones forman parte de una misma lengua, de un mismo sistema. Pues llegan a entenderse. Sí, la C es correcta, eso es cierto. La D. En un inicio, Ernesto no entiende a Carlos, pues el primero, ¿ya? El primero no domina el habla del segundo. Bueno, no podemos saber si el primero no domina el habla del segundo. Eso no lo podemos saber. Eso no es la causa. O sea, eso no explica que las dos intervenciones forman parte de la misma lengua. Lo que sí podemos ver nosotros como hablantes del mismo sistema, tanto tú como yo, hablamos el mismo sistema, o sea, utilizamos el mismo sistema que emplean Carlos y Ernesto o que emplean Luisa y Pedro. ¿Ya? O sea, la justificación de que uno no entienda a otro, no es que no domine, o sea, en primer lugar, aquí parte de un supuesto de que uno no entiende al otro, pero no o sea, en realidad no es que no lo entienda, simplemente que ese A puede significar qué cosa, puede ser una forma de verificar el canal, ¿no? O de repente que esté concentrado en otra situación y que, o sea, como estaba pensando o distraído en otra situación, sí escuchó la emisión de su compañero, pero reaccionó después. Pero igual, al responderle, no sé, parece que ha llegado el jefe, o sea, demuestra que le está comprendiendo, ¿ya? Entonces ahí la afirmación que Ernesto no entiende a Carlos porque no domina el habla del segundo, eso no es cierto, no es cierto. En E, en el diálogo, la emisión de Carlos corresponde al sociolecto y la de Ernesto al idiolecto. Escucha, en el habla, o sea, cuando tú emites algo, cuando yo emito algo, cuando todos emitimos algo, eso de ahí es nuestra habla, ¿sí? Ahora, tu habla y mi habla pueden tener similitudes, eso corresponde ya que al sociolecto, ¿sí? O sea, si tu habla y mi habla o sea, corresponden al habla de un grupo de personas que además de hablar español tienen la misma edad, se dedican a la misma actividad, a la misma práctica, tienen el mismo nivel económico, social, entonces sí podemos decir que es un sociolecto. Entonces, la emisión de ambos, tanto la de Carlos como la de Ernesto, son sociolectos. Los dos son sociolectos. ¿Ya? No es que la emisión de uno es sociolecto y del otro es idiolecto. Los sociolectos, los dialectos se dan a conocer ¿por qué? Porque se parte del análisis de las hablas.
y el habla es particular. Sabemos que el habla es sinónimo de idiolecto, ¿ya? Habla es sinónimo de idiolecto. Los idiolectos comunes que corresponden a ciertos rasgos sociales se llaman sociolectos. Entonces, aquí dice, la emisión de Carlos corresponde al sociolecto y la de Ernesto, el idiolecto, no podemos separar porque los dos, ahí se nota la particularidad de ambos al manejar el español. Ese es idiolecto. Pero también podemos decir que hay elementos que los diferencian, ¿no es así? Hay elementos que los diferencian, que te puede depender de otros factores. Entonces la afirmación de no es conceptualmente correcta. No es conceptualmente correcta, ¿ya? Porque la de ambos es tanto idiolecto, porque es una forma particular de usar el español, pero si comparten el mismo ambiente, en este caso el mismo trabajo, porque dice, parece que ha llegado el jefe, quiere decir que los dos comparten el mismo entorno laboral, ¿no? Entonces en el mismo entorno laboral tienen que adecuar su idioma, ¿no es así? El español tienen que adecuarlo. Entonces el entorno de trabajo requiere de una adecuación del idioma, esa adecuación ya corresponde al sociolecto, ¿ya? Por si acaso. Entonces, Ah, ya vi. Porque yo lo había entendido en un principio como que ese A, tipo, no lo entendía al principio. O sea, claro, que Ernesto no le había entendido a Carlos en un principio. Por eso dije, no, la cena, porque, o sea, le llega a entender todo porque ambos hablan el mismo idioma, la misma lengua, pero al principio como que no le entendía y después ya le comprendió. Porque según yo, Carlos tenía una forma de hablar en su grupo, en su entorno. claro, tiene una forma de hablar de su entorno. De repente el otro pudo haber respondido A, ¿por qué? Porque esa forma de hablar no corresponde al trabajo, ¿no? Puede ser. Pero de repente ese A fue de sorpresa por la forma de hablar. Es como si yo te dijese, bueno, Chibola, vamos a contestar la siguiente pregunta. Entonces tú me dices, ajá, ¿te das cuenta? Pero no es porque no me comprendas, sino es porque la forma de expresarme, la forma que yo tengo de expresarme corresponde a otro sociolecto. Pero que me entiendes y me entiendes. O sea, la reacción A corresponde, es porque el habla del otro, o mejor dicho, la expresión del otro corresponde a otro sociolecto. Eso es. ¿Ya? Ya, mis gracias. Ya, ahora vamos con la pregunta de la otra compañera. Ya, a ver. Ahora sí vamos con mayúscula. Aquí una de sus compañeras me proyectó la pregunta 2, pero yo quisiera saber a que le explique, ¿por qué no es A? Ya, ahora sí. ¿Por qué no puede ser A? A ver, dice, ¿qué alternativa evidencia el uso adecuado de las mayúsculas? Ya. Aquí en 2 la respuesta es C, pero tú quieres saber por qué no es A. Ya, ¿por qué no? A ver. En la A, ¿qué dice? La OMS alerta que la gripe aviar podría ser un riesgo para la humanidad. Ya, en la OMS perdón, no hay problema, ¿no? Porque son siglas OMS y tiene 3 unidades. Como tiene 3 unidades, perdón, es una sigla y por regla todas las siglas, sin importar la cantidad de letras, se escriben en mayúscula. ¿Ya? Hasta ahí está bien. Ahora, gripe aviar es el nombre de una enfermedad. Las enfermedades se escriben en minúsculas, dice la regla. A no ser que la enfermedad incluya el nombre del lugar, ¿no? Por ejemplo, el mal de Chagas es un lugar, entonces sí tendría que ir en mayúscula. O si yo digo, por ejemplo, el síndrome de Burnout, no, perdón, o yo puedo decir el síndrome de Down, que es es un síndrome, ¿no? El síndrome de Down. ¿Y Down qué cosa es? Es el apellido de la persona que estudió ese síndrome. Entonces, en conclusión, si el nombre de la enfermedad incluye un topónimo, o si el nombre de la enfermedad o diagnóstico o cuadro clínico incluye el apellido de la persona que estudió, solamente en ese caso se respeta la mayúscula, ¿no? Por ser topónimo o la mayúscula por ser el apellido, el nombre del investigador. Pero la enfermedad como tal, sí, es en minúscula. ¿Ya?
Por eso la A no puede estar. Había es el error. Profesora, si es que, o sea, tiene que estar necesariamente la preposición de para que sea mayúscula, y si es que no está, no iría en mayúscula, ¿a eso? No. Aparte de que esté la preposición de, lo que le sigue tiene que ser un topónimo o un nombre propio. Tiene que ser un topónimo o un nombre propio. Es como los títulos de las obras de creación. Por ejemplo, yo digo la Divina Comedia, solamente el artículo la, ¿no es así? Con mayúscula, nada más. Pero si yo escribo conversación en la catedral, allí conversación, el artículo la y catedral se escriben en mayúscula. ¿Por qué? Porque es otra regla que se está aplicando. Lo mismo sucedería en las enfermedades o los síndromes. Si es enfermedad de, mal de, si después de esa preposición se introduce un nombre propio, se respeta ese nombre propio. Por eso hablaba del mal del Chagas o el virus de Zika, por ejemplo, ¿no? Zika va con mayúsculas porque es un nombre propio. O si yo escribo, por ejemplo... También la gripe porcina, creo que no es eso. ¿También? Minúscula. Minúscula. Porque es común, o sea, son términos comunes. ¿Ya? Es común, por si acaso. Muy bien. Creo que aquí alguien proyectó otra, a ver. Aquí, a ver, una compañera o compañero ha proyectado, dice, la cantidad de letras iniciales mayúsculas que requiere el enunciado. Dice, a los fieles de la Iglesia Católica reunidos en el Vaticano, el Papa Francisco les dijo, hermanos míos, hijos de Dios, sigamos al Cristo pobre, el Salvador del mundo. Ya. Aquí, supongo que lo que tú has proyectado es el solucionario, ¿no? No, es uno de los ejercicios de aplicación de clase. Ya, pero está con rojito. ¿Por qué está con rojito? Porque tú tienes que ver las mayúsculas en lo de rojito, ¿no? Nada más. No, es que nos dan así nada más, y sino que la profesora lo rojito lo subrayó porque se requieren mayúsculas. Ahí ya, ok. Ahí eso fue ya una cuestión didáctica de su profesora, ya. Ajá, mi duda es por qué no sería el Vaticano en vez que solo Vaticano. Y por qué Cristo pobre. Ya, bueno, en el caso de Cristo pobre son términos para referirse a estas figuras religiosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, a la Virgen María, en otros países tiene otro nombre, ¿no? Por ejemplo, la llaman en México, le llaman Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe, acá, o Virgen del Chapi, ¿no? Esas advocaciones que en realidad hacen referencia a María, tienen tienen tratamiento del nombre propio. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Señor de los Milagros, ¿no? Señor de los Milagros, o Cristo de Pachacamilla, o Cristo Moreno. Ahora, entonces aquí, si es una advocación, es un término con el que se le conoce en este caso a Cristo, tanto Cristo como el otro término tienen que ir con mayúscula. ¿Ya? En esa parte ahí, eso ya está explicado. Ahora, Vaticano. También hay Cristo Moreno, como dijo, también igualito, y a los dos en mayúscula. Sí, porque es una advocación, o sea acá en el caso, o sea, es propio de la cultura, al menos peruana, ¿no? Que al Cristo morado, que va con mayúscula también Cristo y morado, también lo llaman Señor de Pachacamilla, Señor de Pachacamilla. Bueno, Pachacamilla también tiene también el nombre propio por el lugar, y también Cristo morado, Cristo moreno, perdón, también Cristo y moreno con mayúscula inicial. Le llaman advocaciones, ¿no? Advocaciones a las figuras religiosas. Tienen esa explicación, ¿no? Ese es el término con el que se refiere a estos conceptos. Ahora, Vaticano. Para poder ver la escritura de Vaticano, fácil. Yo te voy a dar aquí hay una página que luego te la voy a pasar, ¿ya? A ver. Voy a escribir aquí. La página se llama Fundeo.
Cuando tú tengas una duda específica, tú escribes solamente el término sobre el que estás dudando y esta página te resuelve. Por ejemplo, aquí he digitado, a ver, te voy a compartir la pantalla para que tú misma lo veas. Voy a tener que salir, no importa. Ya, mira aquí. La ventana. Ya. ¿Puedes ver mi ventana? He compartido mi ventana. Sí, ahora sí. Ya, por ejemplo aquí, esta página es Fundeo, ¿no? Trabaja con la RAE. Y aquí dice el Vaticano o el Vaticano, ¿no? Esa es la duda. Dice, el nombre propio oficial es así, Ciudad del Vaticano. O sea, el nombre propio es Ciudad del Vaticano. Por acortar, ¿qué dicen algunos? El Vaticano. Pero en el nombre propio, el artículo está escrito en minúscula. ¿Ya? Por lo que si se refiere a esta ciudad-estado, debe decir, tengo pensado ir mañana a la Ciudad del Vaticano, o tengo pensado ir mañana al Vaticano. O sea, el artículo no está en el nombre oficial escrito con mayúscula. ¿Ya? Vaticano nada más, el artículo es en minúscula. El nombre acortado es Vaticano, ¿no? Te puedes apoyar con un artículo del Vaticano, pero él es en minúscula. Su nombre completo es Ciudad del Vaticano. ¿Cómo haces tú para ingresar aquí? Simplemente buscas así, ve, el Vaticano, mayúscula o minúscula, no importa si lo escribes con tildes o sin tildes. Luego escribes el símbolo más y luego la página Fundeo. Ahora vamos a ver otra, ¿ya? Yo tengo otra duda, por ejemplo. Había un ejemplo ahí que decía que tengo que ir a el Vaticano o algo así. ¿También es posible? O sea, ¿se puede poner con mayúscula E, el Vaticano? No, o sea, no. El artículo es en minúscula. No es como la Molina o la Habana. Ahí sí es con mayúscula porque el artículo es parte del nombre oficial. Aquí en el nombre oficial te sale el artículo con minúscula. ¿Ya? Tienes que ir al nombre oficial. Mira, por ejemplo, yo acá escribí mar muerto, ¿no? Mar muerto es una palabra que también es bien buscada, ¿no? Mar muerto. A ver, ¿qué dice? Escribes mar muerto, símbolo más y Fundeo. ¿Y cómo te sale mar muerto? Mar en minúscula. Dice aquí lo siguiente. Lo indicado es que mar muerto se escriba solo con mayúscula en el nombre propio del mar. O sea, muerto, nada más con mayúscula y mar en minúscula. Por lo tanto, lo adecuado sería, ¿no? A ver, los nuevos fragmentos de los rollos del mar muerto. Mar en minúscula y muerto en mayúscula. ¿Ya? Tú puedes acudir a este recurso para poder, pues, absorber alguna duda específica, ¿no? De algún término. Muy bien, ¿alguna otra consulta particular? Si no, para ir a la pregunta al solucionario, estamos en la pregunta 2. Sí, eso también tenía duda de cómo poder reconocer si es que va doble R o solo una R. Ya. Entonces ahorita vamos. Voy a entonces ir a la pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla para poder compartir el archivo. Ya estamos en la pregunta 2. Pregunta 2 del solucionario, semana 5. En el caso cuando se escribe con doble R y con la R simple, solamente entre vocales cuando la letra hace referencia a la vibrante múltiple, ahí entre vocales se escribe doble R. Mientras va cargando voy a escribir un ejemplo aquí en el chat, ¿ya? Yo tengo la palabra, por ejemplo, ropa. Tengo la palabra ropa. ¿Ya? Ropa por separar. Ropa se escribe con una sola R, ¿sí o no? Porque la regla, o sea, lo normal es que en inicio de palabra, solamente puedes, o sea, sabemos que el sonido siempre va a ser vibrante múltiple. Ropa es ortográficamente con una sola R. Pero si a ropa yo creo un compuesto, ¿no? Con guarda, antepongo guarda a la palabra ropa, el resultado sería guardarropa.
Como el resultado es guardarropa, ¿cómo se escribe la R? Dice que el sonido vibrante múltiple, entre vocales, si tú identificas el sonido vibrante múltiple, entre vocales se va a representar ortográficamente por doble R. Por lo tanto, guardarropa, el compuesto guardarropa, está entre vocales, la R, tiene que escribirse con el dígrafo. Ya, esa es la regla. Tienes que escribir con el dígrafo. Ese es el único caso en el que vas a poder aplicar la doble R, justificada por la regla. Ya. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué dice? En el español, el fonema vibrante múltiple. En el español, el fonema vibrante múltiple. Ya. En el español, el fonema vibrante múltiple puede aparecer gráficamente representado de dos formas. Uno, con una R, y la otra forma es con el dígrafo doble R. Cuando la vibrante múltiple se escribe con R, la vibrante múltiple se escribe con una R, o sea, la forma simple en inicio de palabra. ¿Ya? Acá te voy a escribir. La vibrante múltiple escribe con una R, ¿ya? Con una letra R en inicio de palabra. ¿Dónde está aquí? Estoy aquí con la laptop, no puedo ver mis comillas, ya. ¿Qué importa ya? Ya, la vibrante múltiple se escribe con una R en inicio de palabra. Inicio de palabra. Por ejemplo, ¿qué palabras? Rosa, ropa, rata, reuma. La vibrante múltiple se escribió ahí solo con R simple, ¿no? Ahora, si la vibrante múltiple se encuentra en el interior de la palabra, dentro de la palabra la vibrante múltiple solamente puede estar entre vocales. Entre vocales, la vibrante múltiple se escribe con dígrafo. Ya vamos a llamarle dígrafo a la doble R, porque es un dígrafo. Entonces tenemos, por ejemplo, perro. Perro. En perro la vibrante múltiple está entre vocales, ¿no? Dentro de la palabra. Carro. ¿Qué podemos decir? Barra. ¿Ya? Vibrante múltiple ahí entre vocales se escribe con el dígrafo. El dígrafo es doble R. Ahora, ¿qué sucede, profesora, en final de sílaba? ¿Qué sucede en final de sílaba como en amor? Amor, Carlos, Enrique, perdón, final de sílaba. Amor, Carlos, carpeta, ¿no? ¿Qué sucede? En final de sílaba, por más que tú pronuncies Carlos, ¿no es cierto? Carlos, tarjeta, por más que tú pronuncies una vibrante múltiple en final de sílaba, ¿ya? Puede ser car, ¿no es cierto? Car, ¿qué más? Par, ¿no es cierto? O sea, car, cor, par, por, ¿qué más? Tar, de repente, ¿no? En final de sílaba se escribe la R simple. ¿Ah? A ver, ¿cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, Carlos. Por ejemplo, carta. Por ejemplo, tarta. Por ejemplo, torta. Por ejemplo, parque. ¿Ya? En esos casos se escribe la vibrante, la R, ¿no? La
la letra R, la simple. Así se escribe. Y profesora, en inicio de la R, en inicio de sílaba, después de una consonante, en inicio de sílaba, después de una consonante, por más que sea múltiple, ¿sí? La vibrante múltiple. La vibrante múltiple. Inicio de sílaba, pero en interior, dentro de la palabra, la vibrante múltiple, dentro de la sílaba, dentro de la palabra, ahí se escribe con una R, nada más. ¿Ya? Se escribe con una R. Por ejemplo, aquí, Ernesto. No, perdón. No, Ernesto no. Inicio de sílaba, ¿no? Enrique. ¿Ya? Enrique. Enrique. Enredo. Enredo. ¿Qué más puede ser? Enroscar. Ahí, por ejemplo, en enredo, enroscar, la R está iniciando la sílaba, pero está dentro de la palabra. Se escribe con una sola R. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en ropa, rata, reuma? En ropa, rata, reuma, la R también inicia la sílaba, pero ese inicio de sílaba coincide con inicio de palabra. ¿Es así? Coincide con inicio de palabra. Ahí también ropa, rata, reuma llevan una sola R. ¿Y qué pasa con la doble R, con el dígrafo? El dígrafo es exclusivo para la vibrante múltiple entre vocales, ¿ya? Solamente entre vocales, ortográficamente, puedes escribir el dígrafo cuando pronuncias la vibrante múltiple. R. En los demás casos, lo tienes que escribir simple. ¿Ya? Por ejemplo, rabia, se pronuncia con doble R, pero se escribe con una R, ¿no es cierto? Claro. Entonces, antirrábico sería con doble R. Claro, a ver, antirrábico, sí, porque está entre los dos vocales. Anti y... no, a ver, vamos a ver. Anti más rábico. Si está entre vocales, sí va. A ver, vamos a ver. Sí. A ver, anti más rábico, por separado, ahora vamos a juntarlo. Antirrábico. Como guardarropa, sí, se escribe con doble R. Porque en el compuesto ya se encuentra, ¿no? Ya se encuentra entre dos vocales. Es como guardarropa. Antirrábico es como guardarropa. Por ese motivo, por ejemplo, surrealista, está entre vocales, ¿no es así? Entre la U y la E, es con doble R, es con el dígrafo. Igual en la 5. Debes, perdón, ahora en la 5, en el enunciado 5 que dice, debes subrayar. ¿Qué sucede en subrayar? En subrayar ocurre lo mismo que en Enrique. Enrique, enredo, enroscar. En Enrique, enredo y enroscar, al igual que en subrayar, la R está en inicio de sílaba, pero está dentro de la palabra. Como está en inicio de sílaba y dentro de la palabra, la escribes simple. ¿Ya? El uso exclusivo para la doble R en interior de palabra es cuando está entre vocales. Solo entre vocales. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio 3, por ejemplo, o en el ejercicio 1, vicerrectora, está entre vocales, entre las dos E, ¿no? Vice más, el prefijo vice más rectora, al fusionarse, la R tiene que convertirse en un dígrafo, porque está entre vocales. Lo mismo debe suceder en ecorregiones. La R, que está entre vocales, debe de escribirse como dígrafo. ¿Ya? Y luego en hazme reír, a ver qué sucede en hazme reír, igualito. En hazme reír, la R está entre vocales y debe de escribirse con el dígrafo, porque es una vibrante múltiple. ¿Ya? Esa es la explicación. Por eso en la pregunta 2, la respuesta es la D. B. Muy bien. Ahora sí pasamos
a la pregunta 3. Ya, en la pregunta 3 dice, la relación fonema-letra en la lengua española es asimétrica, dado que un fonema puede estar representado por 2 o más grafemas, o un grafema puede representar a varios fonemas. Entonces, según ello, representa ortográficamente las siguientes palabras. Aquí en exorbitante, esta KS, ¿no es así? Esta KS representa pues a la X, pero también sabemos que representa la X, pues. En el caso de ovo, ¿qué dice aquí? Ovovivíparo, ¿no? Ovovivíparo viene de huevo, ¿no es así? Ovo viene de huevo, entonces ahí la B es con V, ¿no? Y vivíparo de vivo, ¿no? La B, o sea, ortográficamente la B de vivo se representa con V. Antihigiénico, en antihigiénico, hay dos I, ¿no? Hay dos I's. Ahí hay hiato simple, pero sabemos que en la ortográficamente, muy bien, Verónica. En antihigiénico, ortográficamente sabemos que higiénico es con H, entonces tiene que conservarse eso en la escritura. A ver, vamos a ver aquí las respuestas. En exorbitante, XS corresponde a la X, ahí está la letra, ¿ya? En ovovivíparo, nuevamente aquí ovo viene de huevo, pero tú sabes que ovo es sin H, ahí está. Más bien ahí la bilabial oclusiva, ¿no es así? Para ovo, pero ortográficamente, ¿no? Por una cuestión ya de escritura ortográficamente es con V, al igual que vivíparo que viene de ahí, vivo es con V, ortográficamente. En antihigiénico, aquí, bueno, viene de higiénico, no es así, por lo tanto es con la H, esa es ortografía. Y los que terminan en génico, higiénico, son como se escriben, ¿no? En la escritura ortográficamente se representan con el G. Abrevadero, en el español, las sílabas trabadas, bra, bre, bri, bro, bru, por ejemplo, ¿sí? Estas sílabas, o sea, la oclusiva más la vibrante forman las sílabas bra, bre, bri, bro, bru. Esa secuencia ortográficamente considera a la consonante o considera la ortografía de B, ¿ya? Pero en el segundo caso, pues es la V. Y sorbete viene de sorber, ¿no? Ortográficamente hablando. O viene de sorber, sorbo, es con B. Ahí no hay mayor explicación. Esa es la representación ortográfica de las palabras que de repente pudieron haber tenido, ¿no? Fonológicamente una representación distinta, ¿ya? Esa es la forma de representar en la 3. En la pregunta 4 dice, el dígrafo. El dígrafo es la secuencia de 2 letras, claro, que representan un solo fonema. 2 letras para un solo fonema, ¿no? Como en la palabra, por ejemplo, ¿qué palabra? La palabra chino. En la palabra chino, ahí tenemos un dígrafo. Disculpe mi letra, pero chino, ahí está, chino. Ahí hay un dígrafo. ¿Dónde hay otro dígrafo? En la palabra guerra. Ahí hay otro dígrafo. Letras compuestas, ¿no es así? La palabra guerra también tiene su dígrafo. Ahí está, guerra. A ver, ¿qué me dice? En el enunciado hay que contar, hay que identificar los dígrafos. Guerra. Muy bien, ahí está. A ver, dice, si quieres ser sabio, ya, el enunciado empieza desde sí.
Muy bien. Empieza desde sí hasta... Ya. Hasta decir. ¿Ya? Vamos a contar los dígrafos. Si quieres, la Q. ¿Ya? Hay un dígrafo ahí. A ver. Ser sabio. Aprende a interrogar. Interrogar. Ahí hay otro dígrafo. Siguiente. Razonablemente. Razonablemente, no veo dígrafo. Escuchar. Acá hay un dígrafo. Atención. Responder serenamente. Callar. Callar. Acá hay otro dígrafo. Cuando no tengas nada que. Aquí en la conjunción, perdón, en el relativo que también hay un dígrafo. Decir. Muy bien, hemos identificado 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 dígrafos. Esa es la respuesta a la pregunta 4. Siguiente pregunta. Un momento, voy a sacar el enchufe antes de que se me vaya la batería. Siguiente pregunta, es la pregunta 5. Hay que, según, ¿no?, considerando las normas del uso correcto de mayúsculas y minúsculas, debemos señalar la serie de letras que completa adecuadamente este enunciado, ¿ya? Voy a conectar mi laptop. Voy a conectar al tomacorriente porque ¿cómo decirlo? Este programa consume bastante energía. Que ahorita estoy sin conexión. Voy a conectar energía eléctrica. Muy bien, chicas y chicos. Tenemos aquí lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Quién declara un estado de emergencia? ¿Acaso lo hace el comandante general de la policía? Entonces aquí el enunciado comienza en señores y termina en policía. ¿Ya? Ahí empieza el enunciado, ahí vamos a aplicar las reglas. Señores, coma hiperbático, perdón, coma de vocativo. Señores, y empieza la pregunta. Empieza la pregunta, pero esa pregunta está después de señores. O sea, ¿quién le sigue a una coma? Como le sigue a una coma, es minúscula. ¿Ya? Esa es minúscula. ¿Quién declara un estado de emergencia? Estado de emergencia es un régimen de gobierno, ¿no? Un modo de gobierno. Es común. ¿Ya? O sea, no es nombre propio. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, estado de emergencia tiene que estar de esa manera. Seguimos. Continuamos. Ya está. Estado de emergencia. Termina la pregunta, estado de emergencia. Empieza otra pregunta. Mira, acá terminó la pregunta. Como terminó la pregunta, el cierre del signo de interrogación equivale a punto. ¿Ya? El cierre del signo de interrogación y exclamación equivalen a punto. Como empieza otra pregunta, entonces aquí, ¿acaso? Tiene que ir con mayúscula. Porque está empezando la siguiente oración, la siguiente pregunta. ¿Acaso lo hace el comandante general de la policía? El comandante o comandante general es un cargo. Los cargos se escriben con
Y ahí está. Minúscula. General, también con minúscula. General también con minúscula, porque es un cargo, es como presidente, como ministro, concejal, jefe de Estado, es en minúscula, por si acaso. Y ahí está, general, minúscula. ¿Acaso el comandante general de la policía? Ahora, cuando decimos el comandante general de la policía, ese comandante no es el comandante de la policía como Policía Nacional del Perú. O sea, la palabra policía se está refiriendo a la institución Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Entonces aquí esta es una mayúscula de institución. Mayúscula institucional, es como ejército, ¿ya? Policía, ejército, en este contexto. Entonces la respuesta es... La respuesta es, a ver, ¿dónde está acaso con mayúsculas? Solamente requerimos de 2 mayúsculas. La A de acaso y la P de policía. A ver, solo la A y la P. Muy bien, entonces la respuesta aquí es alternativa B de bebé. ¿Ya? Alternativa B de bebé. ¿Sí? Dime. ¿Puedes repetir tu pregunta? En la número 4. Ya. A ver, regresamos a la 4. Perdón, ya. Aquí en la 4 ya. Dime. A mí me salieron 4. Ya. A ver, dime cuáles son las que tú has identificado. ¿Quieres? Interrogar. Ya. ¿Qué? Ya. Callar. ¿Quieres? Interrogar. ¿Qué? Ya. Y callar. Y callar. Ya. ¿Tú de quieres? Interrogar. ¿Qué y callar? Y ya. Pero y la palabra escuchar. ¿Está en tu material? ¿Está la palabra escuchar? Escuchar con atención. Sí. En Sí, escuchar. también. Claro, ahí hay un dígrafo. ¿Te fijaste? Ahí hay un dígrafo. Claro, no nos dice, no nos está diciendo dígrafos iguales, diferentes, nada de eso. Simplemente me dice la cantidad asciende a cuántos son, ¿no? En general son 5. Sí, yo lo vi. Ya, ya. Entonces seguimos, estamos en la 4, la 5, habíamos dicho que era la B de bebé. Vamos a las 6. En la 6 nos dice lo siguiente. Según la ortografía de la lengua española, la función primordial de la mayúscula es diferenciar el nombre propio del común. En tal sentido, determine en qué enunciado se hace uso adecuado de estas letras. Vamos a ver. Yo al costadito les he puesto algunas explicaciones, ¿no? A ver, vamos primero leyendo el enunciado 1. Dice, el Gran Nevado Huascarán se encuentra en la cordillera de los Andes. Ya con sus profesores han visto que estos nombres, ¿no? Estos nombres compuestos, ¿no? Esos nombres pluriverbales de lugares, de ríos, ¿no? Esos nombres a veces tienen la palabra, pues, ciudad, la palabra puerto, la palabra cordillera, la palabra sierra, la palabra costa. ¿Cuándo esas palabras se escriben con mayúsculas? Esas palabras se escriben con mayúsculas cuando forman parte del nombre oficial de esos lugares. Pero también hay por ahí una regla, y la regla es que esos términos, cordillera, lago, río, mar, ciudad, etcétera, esos términos, cuando están colocados en estos lugares de manera arbitraria, es decir, cuando el término genérico, aparentemente genérico, no se corresponde con la realidad nombrada, ahí también lleva mayúsculas, ¿no? Eso también podría ayudarte. Entonces aquí en Nevado de Huascarán, sabemos que el Huascarán es el nombre específico de un nevado. Huascarán es el nombre específico de un nevado. Esto quiere decir que nevado es el término genérico. Como es el término genérico, entonces aquí nevado tiene que ir en
¿En qué? En minúscula. ¿Ya? En minúscula aquí. Seguimos. Cordillera de los Andes. En Cordillera de los Andes es la misma regla que en Nevado de Huascarán. Cordillera se escribe en minúscula. Entonces aquí tenemos dos usos que tienen que corregirse. Siguiente. Paseaba con dos mascotas, un San Bernardo y un perro Terranova. San Bernardo, ¿qué más? Tenemos aquí Shih Tzu, Chihuahua, Setter, Bull Terrier, American Terrier. Las razas de animales se escriben en minúscula. Las razas de animales se escriben en minúscula. ¿Cuándo podrían llevar mayúscula? ¿Puede el nombre de una raza de animal llevar mayúscula? Sí puede. ¿Cuándo llevaría mayúscula? Por lo general, las razas llevan mayúscula porque mencionan el nombre de un topónimo, ¿no? Un lugar. En el caso, por ejemplo, de Perrito de Terranova, ¿no? Justamente por ese motivo les he copiado aquí este fragmento que dice que Terranova es una isla. O sea, Terranova es un topónimo, una isla ubicada en la costa noreste de Norteamérica. Entonces, Terranova es el topónimo, ¿ya? Para estos perritos, ¿no? Cuya raza es ¿no? O sea, se les llama así perro de Terranova, así se le llama. O Terranova, nada más, ¿no? O de Terranova, perdón. Es un nombre un tanto compuesto de esta manera. Entonces la alternativa 2 es correcta, por eso aquí está marcada. Ya, 2 es correcta. En cambio la 1 es errada, tiene error. En la 3, dermatología y medicina. ¿Qué pasa con dermatología y medicina? Ustedes saben que el nombre de las disciplinas científicas, cuando se refieren a ellas, es en minúscula. Las disciplinas científicas se escriben en minúscula. ¿Cuándo se escriben con mayúscula las ciencias? Se escriben con mayúscula cuando forman parte del nombre de un congreso, el nombre de un curso, de una asignatura, cuando forman parte del nombre de alguna facultad, ¿no? Ahí tienen un uso de nombre propio, ¿ya? Aquí no. Entonces, por ese motivo, la 3 no, la 3 está errada. La 4. La Franja de Gaza está entre Israel y Egipto. Sabemos que Gaza, o sea, la Franja de Gaza no es un país, es el nombre de un territorio. Su capital es Gaza. ¿Ya? Gaza es la capital, pero a todo el lugar, en realidad a todo ese territorio se le llama, o sea, su nombre oficial, Franja de Gaza. Ya, ese es nombre propio. Luego, Israel y Egipto, Mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo es la regla de Cordillera de los Andes, la regla de Nevado de Huascarán, donde mar es el genérico, se escribe en minúscula. Entonces aquí en la 4 todo es correcto. ¿Ya? Y por ese motivo está marcado ahí de rojito, ¿no? En la 5, ¿cuál es el error? Los hermanos salieron del lago Titicaca. Lago Titicaca es la misma regla que Mar Mediterráneo, que Cordillera de los Andes y Nevado de Huascarán. Entonces, ¿qué hacemos con lago? ¿Qué hacemos? La L es el error. Titicaca está bien. Para fundar el imperio incaico. Ustedes saben la regla de los imperios. Cuando la palabra imperio tiene un sustantivo que especifica, ¿sí? Cuando la palabra imperio tiene un nombre que le especifica, como por ejemplo imperio inca o imperio incaico, imperio chimú, imperio mochica, imperio wari, imperio romano, imperio bizantino. ¿Qué pasa con los imperios? La especificación de imperio se escribe en minúscula. Pero aquí, profesor, usted me está mostrando que Imperio de Occidente se escribe en mayúscula. Sí, Imperio de Occidente se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Porque en Imperio de Occidente no está el especificativo, ¿no? Bizantino, o sea, no está el adjetivo, ¿no? El adjetivo romano, bizantino, incaico, no está. Lo que está es una frase preposicional, en este caso, Imperio de,
y la palabra Occidente tiene uso de nombre propio. La palabra Occidente tiene uso de nombre propio cuando se refiere a una designación geográfica. Nosotros sabemos que Occidente se refiere a un bloque de países, ¿no es así? De Europa, ¿ya? Entonces, Imperio de Occidente, Occidente por ser un término geopolítico que se refiere a un conjunto de países, es como el término cono norte. A nivel internacional, el cono norte es la parte, perdón, el cono sur es la parte sur de América, formado por, en este caso, Chile, Argentina, Uruguay. Esa es la parte, el cono sur, ¿ya? A nivel internacional. Y se debe escribir con mayúsculas. Ya, ahí está la respuesta. En la 6 es C. En la 7, ahí están las precisiones, las correcciones. Vamos ahora a las 7. Ya saben que si tienen alguna pregunta, jóvenes, pueden escribir ahí para poder, ¿no? Para poder ganar tiempo para responderlas. Mientras tanto, estamos avanzando. Estamos ya en la pregunta 7, y en esta 7 nos dice lo siguiente. En las expresiones denominativas pluriverbales, o sea, los nombres pluriverbales, la mayúscula inicial puede aparecer en todas las palabras significativas. Por ejemplo, mayúscula para instituciones, Ministerio del Interior, ¿no? Es el nombre de un ministerio, tanto ministerio como interior van con mayúscula. O solo en la primera palabra. Este nombre de 100 años de soledad se refiere a un nombre de una obra de creación. También es un nombre pluriverbal porque está formado por más de una palabra. Y ustedes saben que en las obras de creación la regla es que solamente el primer elemento se escriba con inicial mayúscula. De acuerdo con esto, señale los enunciados que guardan correspondencia con esta prescripción, o sea, de las mayúsculas. Las mayúsculas en nombres formados por varias palabras, nombres pluriverbales, o mayúsculas formadas en nombres con una sola palabra. A ver qué dice. El Contralor General de la República es designado por el Congreso. Ese es un cargo público, ¿no? Los cargos, ya saben ustedes que la regla actual nos indica que deben irse siempre en minúscula, ¿ya? Entonces ahí, Contralor General se escriben en minúscula, ¿ya? Aquí está, la RAE. Ustedes por Twitter pueden ir y consultar, ¿no? Los cargos, sean del rango que sean, deben escribirse con minúsculas. Por ejemplo, jefe de Estado es un cargo. Jefe de Estado, en este caso jefe en minúscula, porque Estado se refiere pues a nación. Y cuando Estado se refiere a nación, tiene que escribirse con mayúscula inicial. Lo mismo sucede con gobierno. Cuando se refiere a qué? Al conjunto, ¿no?, de gobernantes, ¿no?, a ese órgano de poder, ¿ya? Ahí se escribe con mayúscula. Muy bien. Entonces aquí, Contralor General, ¿cómo debe ser? En minúscula. República se mantiene en mayúscula, ¿ya? Siguiente. 2. Asistirá la jefa de Estado a la fiesta de la Virgen de Candelaria. Ya sabemos que Virgen de la Candelaria es una... Aparte de ser la celebración de una festividad, también se hace referencia a esos términos utilizados para representar a la Virgen María y a Jesús o a Jehová, ¿no es así? Hay términos, pues, por ejemplo, el Todopoderoso, otro término con el que se hace conocer en la Biblia es como Jehová de los ejércitos, ¿no es así? O Jesús como el Hijo de Hombre, ¿no? El hijo de Hombre, o el Hijo de David también, ¿no? Son términos con los que Jesús es conocido en la Biblia. Términos como si fuesen términos con los que se reemplazan, ¿no?, a Jesús, ¿ya? Entonces aquí en la 2, ¿qué podemos decir? La 2 es correcta. Jefa de Estado es un cargo. Y fíjate que jefa está en minúscula, al igual, ¿no? Al igual que la corrección de Contralor General de la República. Estado se conserva en mayúscula porque aquí está la explicación. Jefe de Estado. Si bien es el cargo, los cargos en minúscula, pero Estado se refiere es sinónimo de nación. O sea,
en jefe de Estado, en la palabra Estado, se aplica otra regla de mayúscula. 3. La procesión del Cristo Moreno. Aquí está la señorita Ana, creo que me había preguntado. Cristo Moreno, otros términos para referirse, ¿no? Cristo Moreno, el Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, esos términos con los que reemplazan, ¿no es cierto?, a esta deidad, a esta divinidad, se escribe con cada término que compone el nombre con mayúscula inicial. Ahora, aquí en la 3, Cristo Moreno está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es Avenida. Avenida Emancipación, Jirón de la Unión, calle Los Girasoles. La palabra calle, la palabra avenida, la palabra jirón son términos comunes, así como mar, Mediterráneo o río, Nilo, son términos comunes, genéricos. Esos genéricos se escriben en minúscula. Ese es el error en la 3. En la 4 dice, el bombardero Enola Gay lanzó sobre Hiroshima la bomba Little Boy. Enola Gay es un nombre, el nombre de un avión de guerra. O sea, es un nombre propio. Con ese nombre ha sido bautizado ese avión de guerra, ese avión bombardero. Y Little Boy es el nombre propio, ¿no es cierto?, con el que se bautizó a la bomba atómica. ¿Ya? Entonces, por nombres propios tienen que ir con mayúscula. Ustedes han visto que algunos edificios también tienen nombres, ¿no? ¿Sí o no? Cuando se van a ciertos lugares, los edificios tienen nombre. Esos no son nombres propios. Y tienen que ir con mayúscula. Entonces aquí, Enola Gay y Little Boy están bien. ¿Cuál es el error? El error es escribir mayúscula en el nombre de término genérico, que no es parte del nombre propio. Bombardero es el error y bomba también es el error. Tienen que ir con minúscula. ¿Ya? Aquí está la explicación del Cristo Moreno, ¿no? ¿Qué dice? Las palabras Señor en Señor de los Milagros, al ser una advocación, ¿no? Estos términos que equivalen a estas figuras religiosas se les llama advocaciones, ¿ya? Y deben escribirse con letras iniciales mayúsculas. Lo mismo que ocurre cuando hablamos de Cristo Moreno, o Cristo Morado, o Cristo de Pachacamilla, ¿ya? Son advocaciones ¿no?, a estas figuras religiosas. 5. La guerra de las Malvinas enfrentó a Argentina con el Reino Unido. Guerra de las Malvinas, Guerra del Pacífico, todas las guerras habidas llevan la palabra guerra en minúscula. ¿Dónde la palabra, el término guerra se escribe en mayúscula en esos eventos históricos? Solamente cuando se refiere a Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Solo en Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, además de mundial y primera y segunda, la palabra guerra debe escribirse con mayúscula. En las demás guerras, el término guerra se escribe en minúscula. Entonces, la guerra de las Malvinas está bien. Reino Unido también está bien. Eso quiere decir que el enunciado 2 y el enunciado 5 son la respuesta. O sea, en la pregunta 7, la respuesta es la D de dado. ¿Ya? Estamos ahora en la pregunta 8. Ustedes saben que pueden escribir sus preguntas ahí en el chat para poder ganar tiempo. ¿Qué dice en la interrogante claro, en la pregunta 8? El nombre propio designa seres u objetos específicos. Es decir, sirve para distinguir una individualidad del conjunto del que forma parte. Según la RAE, este nombre debe escribirse con inicial mayúscula. Dicho esto, ¿qué enunciados están correctamente escritos? 1. Maritza Rodríguez, la princesita de la canción criolla, nació en Piura. Por ejemplo, la princesita de la canción criolla está entre comas. Esas comas deben ser apositivas, ¿no? La princesita de la canción criolla debe ser el término tipo seudónimo o sobrenombre apelativo con el cual Maritza Rodríguez se hace llamar.
He notado que la mayoría de los cantantes de música folclórica utilizan esos términos, ¿no? Esos apelativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Princesita, canción criolla, es correcto. ¿Cuál es el error? Los artículos. Los artículos en las expresiones apelativas, o en los seudónimos, o sobrenombres, o apodos, se van con minúscula, al igual que las preposiciones en los artículos, en minúscula, ¿ya? Los enlaces internos, en minúscula. Ahí hay un error. Siguiente. El tondero. El tondero, la perla del Chira. O sea, el nombre de ese género musical, tondero, es un bello homenaje a la gente de Sullana. La perla del Chira es el nombre de una producción intelectual, así como una novela, así como un cuadro, una pieza de teatro, una película. La perla del Chira es una obra de creación. Como es una obra de creación única, solamente el primer elemento, en este caso el artículo, así como 100 años de soledad, solamente el artículo debe llevar en mayúscula. ¿Por qué? Porque es otra regla, la regla de obras de creación. ¿Ya? Obras de creación, ahí está. Con mayúscula. ¿Cuál es el problema en la perla entonces del Chira? El problema está en... ¿Hay algún problema? Vamos a ver. Chira es un nombre propio, ¿no es así? Es un río que está al norte, ¿no? Río Chira, también hay río La Leche, río Majes, río Locumba, río Chili también hay, imagínense. Entonces aquí aquí está la explicación de las obras de creación, ¿no? Va con mayúscula inicial solo la primera palabra del título de cualquier obra de creación, sean libros, películas, esculturas, canciones, programas de radio, programas de televisión, ¿no? Ejemplo, leeré Conversación en la Catedral. ¿Qué sucede con Conversación en la Catedral? Dice, también dice que los nombres propios, o sea, a veces las obras de creación introducen nombres propios. Aquí, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, la y catedral son nombres propios que se han incluido en esa novela. Se respeta la regla del nombre propio de la catedral, ¿ya? En el caso de la perla del Chira, Chira es un nombre propio que obedece a otra regla. Hay que respetar esa regla dentro del nombre la perla del Chira. Es correcto. Correcto. ¿Ya? Ya saben que ahí en la princesita el artículo debe estar en minúscula, ¿ya? Por si acaso, en minúscula debe estar. Sí. Porque No con mayúscula. No, es que tondero es el nombre del género. O sea, por ejemplo, te digo el reggaetón, el vals mi Perú, el vals contigo Perú. Es un genérico. Yo te digo, ¿has escuchado la balada? ¿Has escuchado esa balada? A ver, ¿qué balada? Un día sin ti, no sé. Escuché una balada, la balada tal, o sea, son términos comunes. ¿Ya? Ahora, seguimos. Aquí hay una explicación más. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de las festividades. Ustedes saben que hay festividades que tienen que ser festividades reconocidas, pues. Festividades reconocidas. No puede ser un invento que no tenga carácter oficial. Las festividades tienen que tener un carácter oficial, reconocidas por un documento. Ya sea de una nación, ¿no? O a nivel internacional. ¿Qué dice aquí? Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, festividades civiles, festividades militares, festividades religiosas. Creo que en la pregunta anterior hablábamos, ¿no? De la Candelaria, algo así, ¿no? Una festividad religiosa. Con mayúscula tiene que ir. Ya. Esos nombres se escriben con mayúscula inicial, según la ortografía española del 2010.
Por lo tanto, las palabras Semana Santa, fíjate, semana y Santa, Día del Trabajo, día y trabajo, fiesta de la Candelaria, ahí está, fiesta y Candelaria, los elementos de enlace, los artículos internos, no. Fiestas patrias, ahí está. Fiesta del Duende, bueno, obviamente fiesta del Duende acá no existe, de repente es en otro lugar, ¿no? Pero obviamente es una fiesta oficial y tiene que ir con mayúscula, cada componente del nombre de esa festividad, excepto artículos, excepto conjunciones, excepto preposiciones. Entonces, ¿aquí qué dice? Cada 31 de octubre en el Perú se celebra el Día de la Canción Criolla. La festividad es esta. Día, Canción Criolla. Todo esto es la festividad. Muy bien. En la 4, he de volver a mi tierra, en busca de mi gallada, para seguir la jarana. He de volver a mi tierra. Es el fragmento de una canción, ¿no? Ahora, en este fragmento está la palabra tierra. Hay una explicación también para tierra, para luna, ¿no es así? ¿Qué dice? Aquí, fíjense, dice, las palabras tierra, sol y luna se escriben con mayúscula inicial. Sí, se escriben con mayúscula inicial, pero hay un contexto. ¿Cuándo? Cuando se usan como nombres propios en contextos netamente astronómicos, ¿ya? O sea, yo tengo que ver la oración. Si en la oración la palabra sol, la palabra luna, están explicando algún fenómeno, ¿no? Algún fenómeno astronómico. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice el ejemplo? Mercurio era el más cercano al Sol y le seguían Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, esta es información que aborda, que está girando en torno a ¿qué? A los planetas. O sea, el contexto, el contenido corresponde o es de carácter astronómico. Por eso es que como el contenido es de carácter astronómico, Mercurio, Sol, Tierra, Marte, y el nombre de los otros planetas se escribe mayúscula, ¿ya? Pero aquí, he de volver a mi tierra, ese fragmento no corresponde a un texto astronómico, pues, es una canción ahí. Y aquí tierra se refiere a qué? No se refiere al planeta tampoco. Se refiere a qué? Al lugar de nacimiento, ¿no? Tierra como territorio, como espacio, ¿ya? Como lugar de procedencia. O sea, aquí no. Acá hay un error. Siguiente. Como es un error, le escribimos X, error. Aquí también en la princesita, el artículo la en minúscula. Y ya está. Y día de la canción criolla, sí está bien. Muy bien. Seguimos. En ese lugar se come bien el seco de chabelo y el ceviche de caballa. Los platillos, los platos de una región, o sea, las comidas. Los nombres de las comidas, por lo general, están formados por sustantivos comunes. Por lo tanto, las comidas, los platillos se escriben en minúsculas. Pero, ¿qué pasa si en un platillo, si en una comida, si en una ensalada, si en algún postre, se introduce la procedencia, o sea, se introduce un topónimo? O se introduce un nombre propio. Hay que respetar ese uso, porque corresponde a otra regla, ¿ya? Aquí está la explicación de las comidas. Aquí está. Los nombres de los platos de comida y bebidas son sustantivos comunes, por lo que se deben escribir con minúscula esos términos. Ejemplo de platillos, ají de gallina, todo en minúscula. Anticuchos, todo en minúscula. Chicha morada, todo en minúscula. Salvo, hay una excepción, que estén después de un punto. Ah, claro, si está después de un punto quiere decir que empieza un nuevo enunciado, y esa es otra regla, de mayúsculas al iniciar el enunciado, ¿ya? Salvo que estén después de un punto o iniciando párrafo, como cualquier otra palabra, ¿no? En los platos que indican su procedencia, o sea, el topónimo, lugar, se escribe con mayúscula, o sea, el platillo lleva mayúscula solo por ser un sustantivo propio, o sea, en el nombre de ese platillo lleva mayúscula el término que hace referencia al nombre de un lugar. Ejemplo, ¿no? Al nombre de un lugar o al nombre de una persona, ¿no? En este caso, la ensalada. Ensalada César.
¿Ya? Ah, ¿no? Ensalada César, César con mayúscula, ¿sí o no? Porque es nombre propio. Seguimos. Wow. Seguimos, chicos y chicas. Eh, último enunciado aquí ¿no? En este caso, enunciado 5. En ese lugar se come bien el seco de Chabelo. Estaba buscando qué es seco de Chabelo, ¿no? Siempre escuché, pero nunca lo he probado. Bueno, aquí nos dice, buscando pues información, es un platillo del norte, de la costa norte. Y este platillo está hecho con carne mechada, bueno, está hecho con carne. Es como una especie de guiso, algo así. Aparte de carne lleva plátanos. Y por ahí le vi un tamalito verde, no sé, pero la cuestión es esta, que más o menos en 1500 y tanto, ese platillo fue creado, ¿no? O sea, tiene su historia ese platillo. Y la cuestión es que seco de Chabelo, ¿por qué introducen la palabra Chabelo? Porque fue el trabajador, fue un trabajador que me dice que pues en ese momento tenía él y sus compañeros, ¿no? Que trabajaban en las haciendas, en las chacras, seguramente serían peones, tenían hambre y no habían comido. Entonces ahí el señor Chabelo decide preparar esta comida, este platillo, con lo que tenía, ¿no? De ahí surge pues el término seco de Chabelo, en referencia a Chabelo. ¿Eso qué quiere decir? Que Chabelo es nombre propio, nada más. El otro es ceviche de caballa. Bueno, en ceviche de caballa no hay ningún origen de nombre propio. Entonces, es común. Entonces, ¿cómo corregimos? Perdón, acá hay un error, ¿ya? Ceviche es con mi minúscula. Por favor, ahí corrijan eso. ¿Ya? Ya está. Ceviche con minúscula. Y caballa también con minúscula. Por eso hay que corregir. ¿Ya? Aquí se pasó ahí, ¿no? O sea, tiene errores. Tiene error, aquí también tiene error. ¿Ya? Ahí están los errores. Ceviche, caballa. El otro error, ¿cuál es? Seco. Ceviche, caballa, seco. Hay 3 errores. O 3 palabras que deben ser corregidas. Muy bien. La clave entonces son las oraciones 2, la oración 2 y la oración 3. ¿Ya? La perla del Chira es una obra de creación. La obra de creación solamente lleva mayúscula en el artículo, la, que inicia ese nombre propio. ¿Y por qué Chira lleva mayúscula? Porque Chira es un nombre propio. ¿Ya? Voy a buscar aquí Chira, ¿dónde estoy? Chira. Ah, es un río, sí, el río Chira. Está al sur de Ecuador y al norte del Perú, interesante, es un río de la costa norte. Muy bien, chicos, chicas. Bien, la respuesta es la oración 2 y la oración 3. En la pregunta 9 nos están preguntando, nos dicen, dado que la puntuación condiciona el uso de letras iniciales, mayúsculas y minúsculas, elige el enunciado que presenta correcta escritura. A ver, correcta escritura. Puntuación y las mayúsculas. Confirmado. Confirmado. El depredador ya es jugador de la Universidad César Vallejo. Confirmado es una oración unimembre. Oración unimembre. ¿Ya? Una oración unimembre exclamativa. Termina la oración, se escribe cierre de signo de admiración. Al cierre de signo de admiración, la palabra que sigue debe de escribirse con mayúscula, ¿ya? Entonces, él en el depredador debe escribirse con mayúscula, ya está. Lo demás es correcto. En la B dice, tienes que comprar pan, lechuga, jamonada, puntos suspensivos. Tienes que comprar pan, lechuga, jamonada.
Yo prepararé el desayuno. Después de los puntos suspensivos, se escribe mayúscula cuando empieza una oración distinta. En este caso, tienes que comprar pan, lechuga, jamonada. Está enlistando todo lo que tienes que comprar tú, la segunda persona. Y después continúa con una oración en la cual habla de la primera persona. Yo, ¿qué haré yo? Prepararé el desayuno. ¿Ya? Son diferentes enunciados, por eso, después de puntos suspensivos, cuando inicia un enunciado diferente, se escribe con mayúscula. Entonces aquí el error es yo, debe de iniciarse con mayúscula. C. Aquí vemos una cita textual. Después de los 2 puntos de cita textual, la palabra debe escribirse con mayúscula. Entonces aquí les dijo, arriba, arriba con mayúscula. Arriba, príncipe, la piedra no me robará la gloria. Termina la frase que dijo, o termina la primera parte del enunciado. Dice, arriba, príncipe. Arriba, príncipe. Termina príncipe y hay signos de cierre de admiración. Como ya hay signo de cierre de admiración en arriba, príncipe, ya está. Como hay cierre de signo de exclamación, perdón, eso significa punto. En este caso, punto y seguido. La piedra no me robará la gloria, debe iniciar con mayúscula, y ahí tiene mayúscula. Eso está bien. ¿Ya? Pero el error es arriba. Como arriba es el error, debe empezar con mayúscula, ahí no lo contabilizamos. D. Déjame que te cuente limeño. Déjame que te cuente limeño. Así empieza el vals de Chabuca Granda. Aquí una persona está contando a otra cómo empieza el vals de Chabuca Granda. ¿Qué significa? Que déjame que te cuente limeño, complementa la frase, así empieza el vals de Chabuca Granda. Como complementa y completa, en realidad, lo que le sigue a los puntos suspensivos debe ser minúscula. Perdón. ¿Dónde está? Claro, perdón, debe ser mayúscula, disculpa. ¿Ya? Déjame que te cuente limeño. Claro, lo que pasa es que déjame que te cuente limeño es un enunciado y así empieza el vals, es otro enunciado. Sí, está bien. Disculpen, es mayúscula, mayúscula. ¿Ya? Más bien aquí en la E dice, tutor, ¿cómo es? Tutor, ¿cómo es? Ustedes saben, ya con su profesor han trabajado que después de la coma del vocativo, después del vocativo, el signo de interrogación o exclamación continúa, ¿no es así? O mejor dicho, el signo de interrogación o exclamación recién se abre. Cuando el vocativo está antes de la pregunta, antes de la exclamación, el vocativo se excluye de esa pregunta. Pero cuando está después, o sea, después de la pregunta, a la derecha, ahí sí el vocativo se escribe antes de que cierre el signo de interrogación o el signo de exclamación. Hasta ahí va bien la presencia de la coma ante, ¿no? En estas preguntas con vocativo. Pero la frase ¿cómo es? La frase ¿cómo es? Tiene que escribirse en minúscula, ¿por qué? Porque ¿cómo es? Continúa a tutor. Es la continuación de tutor, ¿ya? Entonces ahí se corrige, justamente está de azul, ahí cómo debe corregirse. Luego, ¿cómo es? Cierra el signo de interrogación y no hay... Sí, dime. O sea, solamente va a ir con mayúscula si no hay nada. Sí, no hay nada. Como este caso de acá. Aquí, ¿cómo es? Se dice nadie o nadies. Entre cómo es y se dice, fíjate que cierra la pregunta y el siguiente enunciado abre una nueva pregunta. Y entre ellos no hay comas, no hay 2 puntos, no hay ningún signo intermedio. Por lo tanto, se escribe con mayúscula. Y ahí todo este contexto está bien. Pero en cambio, después de nadies, cierra el signo, hay una coma, abre el signo, aquí la expresión dentro, de dentro mío está mal.
Aquí hay que corregir, ¿no? Dentro debe escribirse en minúscula porque le está siguiendo a una coma. Solo por eso. Ya, ahí están las correcciones. Ahí sí no hay problema. Por lo tanto, en la 9 la respuesta es D. Porque los 3 puntos lo que hacen es cerrar un enunciado e iniciar un nuevo enunciado. 10. En 10 me piden el empleo correcto de las mayúsculas. A ver, que se corresponda pues con las reglas ortográficas vigentes. Dice, A, compró la minivan Toyota en una subasta a tan solo $13,000. Compró la minivan Toyota. Cuando decimos compró la minivan Toyota, podemos decir compró la minivan, compró la combi, compró el tractor, compró la furgoneta, o sea, minivan es un sustantivo común. Y por lo tanto se escribe en minúscula. ¿Ya? Ahí se corrige. La minivan Toyota, el auto Toyota, el auto Kia, el auto Corona, el auto Mercedes-Benz. Cuando junto al término genérico, al objeto o al vehículo, por ejemplo, se encuentra la marca de ese objeto, la marca tiene que escribirse con mayúscula, así como lo dice acá abajo. Los nombres de marcas se escriben con inicial mayúscula. Cuando se usan para referirse a objetos o a productos de la misma marca en cuestión, por ejemplo, un Mercedes verde, ¿no? Me compré un Mercedes verde. O sea, un Mercedes verde se refiere pues al auto de la marca Mercedes-Benz, ¿no es así? José maneja un Porsche. José maneja un Porsche y un Toyota. Ahí, por ejemplo, maneja un Porsche, se refiere a un vehículo, a un auto. Y un Toyota también se refiere a ¿qué? A un vehículo, o sea, de la marca, de la empresa Toyota. Entonces, aquí en esos ejemplos vemos pues que inclusive los nombres comerciales se escriben con mayúscula cuando se refieren a ellos como tales y también cuando el nombre comercial está acompañando a ¿qué? Al objeto, ¿no es así? Al objeto al objeto genérico, ¿no? Cuando está acompañando al objeto genérico. Por lo tanto, Toyota se queda en mayúscula. ¿Cuál es el error aquí? La palabra sol, dólar, yen, colón, centavo, esos términos, por regla, se deben escribir en minúscula, ¿ya? Por lo tanto, dólares en minúscula. ¿Ya? Minivan es sustantivo genérico, dólares también genérico, minúscula. B. La geóloga dijo, el Cretácico fue el último periodo de la era mesozoica. Cretácico y Mesozoica son nombres de periodos geológicos, ¿no? De eras geológicas, edades de la Tierra. Entonces, la regla dice que cuando se usan como sustantivos, Cretácico y Mesozoica se escriben en mayúscula inicial. Cuando Cretácico y Mesozoica y todos, ¿no? Los nombres de estas eras cronológicas se comportan como adjetivo, ahí obviamente como adjetivo deben escribirse en minúscula. Ejemplo. Dice aquí, los nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas, pero no los adjetivos que los acompañan. Ejemplo, el Precámbrico es el nombre de una era, ¿no es así? El Mioceno, el Cretácico, el Inferior Jurásico. Perdón, disculpen, el Cretácico Inferior. Ahí en el Cretácico Inferior, el Cretácico sigue siendo sustantivo, ¿no? Inferior ya es un adjetivo, eso se escribe en minúscula. Otra, el Jurásico Superior. Jurásico en mayúscula y el adjetivo superior en minúscula. Ahora, si ese mismo término ya no se usa como sustantivo, sino como adjetivo. A ver, si el periodo se designa mediante un sustantivo genérico,
O sea, si Jurásico, Precámbrico, Cretácico, si esos términos van acompañados ¿de qué? De un sustantivo genérico como era o periodo, ¿qué pasaría con estos términos? Debe de escribirse en minúscula. Por eso aquí mesozoica se escribe en minúscula. ¿Por qué? Porque está acompañado del sustantivo era. ¿Ya? Quiere decir que mesozoica se ha convertido en un adjetivo. ¿Ya? Por ese motivo mesozoica en minúscula. ¿Ya? Aquí qué dice, el Cretácico fue el último periodo de la era mesozoica. ¿Que Cretácico con mayúsculas? Sí. Cretácico, mesozoica, mayúscula o minúscula. Mesozoica es minúscula porque está acompañando al sustantivo era. Y al acompañarlo se comporta como una especie de adjetivo. A ver por aquí. Ya, vamos a buscar ahí. Espérame un ratito. A ver. No. A ver. Vamos a humanidades. Ya. En humanidades, perdón, en una enciclopedia, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. Es una era de hielo, o de glaciación, o edad de hielo, o edad glacial, es un periodo geológico en el que se produce un intenso enfriamiento. Entonces aquí, edad de hielo. Tiene que ir con inicial mayúscula, o era de hielo, ¿ya? A ver. Mayúscula inicial. A ver, Fundeu. Déjame mostrarte la evidencia. Fundeu, quisiera salir de piedra en cabello. A ver. Entonces, a ver. Esperen un momento. ¿Qué me dice la Real Academia? A ver. Algo salió mal al recargar. A ver, glaciar. Vamos a ver el nombre correcto de esa era. A ver. ¿Qué dice aquí? Bueno, aquí me habla como adjetivo, ¿no? La única referencia que tengo aquí para era de hielo me dicen que es una edad glacial. Es un periodo geológico. Si es un periodo geológico como tal, es era y hielo con mayúscula. ¿Ya? Aquí, según lo que estoy buscando, lo que tú me has escrito sería así, ¿no? ¿Ya? Te voy a escribir aquí, ¿ya? Era de A mí también hielo. me dijeron que era con mayúscula. Ajá, edad glacial.
Me dice aquí, es un periodo geológico en el que se produce intenso enfriamiento. O sea, es un periodo geológico. Edad de hielo o era de hielo. Entonces aquí era de hielo o edad. Ya, a ver. Espérate, pues. Espera. Vamos a ver. Vamos a aplicar la regla. ¿Ya? Y aquí tenemos una era geológica, que es el precámbrico, el jurásico. Si añadimos el término era, por ejemplo, a cretácico, ¿no? O a mesozoica o arcaica, sería la era mesozoica, ¿no es así? Entonces, si aplicamos la regla, tienen el sustantivo, era, ¿no es así? Era sería con minúscula. Pero como tiene una preposición ahí, y así. Claro, porque edad media, tenemos edad media, ¿no? Y en edad media es con mayúsculas, ¿sí o no? Vamos a buscar aquí. A ver. Ahí, no, a ver. Los nombres de periodos geológicos. A ver. Espérenme un momento, chicos. Era cenozoica, bueno, es minúscula. Periodo cuaternario es minúscula ya. Claro, hielo nada más tendría que llevar mayúscula, ¿no? Aplicando la regla. Ahí está. Perdón, aquí está. Aquí lo encontré. La era de hielo es el título utilizado en Hispanoamérica. No, pues esto es película. Claro, si es el nombre de la película, ya sabes tú que en las obras de creación solamente la primera es mayúscula. A ver aquí qué dice. Edad moderna. Frío, hielo, cloro. ¿Qué? Era tiene que ir en minúscula. Si aplicamos la regla, era tiene que ir en minúscula. Y en este caso, hielo no es un adjetivo. Hielo tiene que ir en mayúscula. No encuentro más referencia. Pero sí. Era tiene que ir en minúscula, ¿ya? Aplicando la regla. Y hielo en mayúscula. Eso es lo que te puedo decir. Muy bien. Seguimos, chicos y chicas. Entonces aquí, en mesozoica está en minúscula porque la palabra era la está acompañando. En C, aquí el nombre del mosquito está en latín, ¿no es así? Este es un nombre científico. Los nombres científicos en latín designan al género y a la especie. El género se escribe con mayúscula y la especie en minúscula. Y esa es una regla, ¿no? Está respetando la regla. Es correcto. Esa es la clave. Virus del dengue es genérico, ¿no? Entonces ahí en minúscula. En la D, señor, el Parkinson no está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. ¿Se acuerdan que les mencioné que las enfermedades se escriben en minúscula? A no ser que dentro del nombre de la enfermedad introduzcas el nombre o el apellido de la persona que estudió esa enfermedad o introduzcas un topónimo. Entonces el topónimo respetas, ¿no?, su regla de mayúsculas y el apellido del autor se respeta la regla de mayúscula porque son diferentes reglas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se corrige la D? Así. El Parkinson ahí con mayúscula y el Alzheimer también con mayúscula, porque son apellidos de los que estudiaron esas enfermedades. En la E, Nicole Sinchi, ex vocalista de Corazón Serrano es un grupo con mayúscula, nació en Villa El Salvador. En Villa El Salvador el artículo es con mayúscula. ¿No es así? ¿Ya? Muy bien. En la 10 la clave es la C.
Y en la 11, la respuesta es la D. ¿Cómo corregimos la A? Dice, el ex legislador del Castillo, ya sabes que empieza el apellido, si el apellido empieza, la preposición con mayúscula, en la B, cuando tú hablas de evangelio, o los evangelios en plural, para referirte justamente a qué, a los libros que integran el Nuevo Testamento, o para referirte a un libro específico como, por ejemplo, el Evangelio de San Juan o de Lucas, evangelio va con mayúsculas, ¿ya? Entonces aquí Evangelios está bien en la B. Ahora, Iscariote fue el apóstol. Apóstol es un genérico, minúscula, ¿ya? El Mesías, tú sabes que es un nombre un término para referirse a Jesús, ¿no? Es uso de nombre propio. En la E, ¿qué se corrige? La FFCH, CH se refiere a Chile, ¿no? En las siglas, ¿no? La Federación de Fútbol de Chile, algo así, en las siglas, las mayúsculas, lleva el primer elemento del dígrafo. El segundo elemento del dígrafo tiene que ir en minúscula, ¿ya? Por eso está así CH, eso es correcto. ¿Cuál es el problema? El problema es la roja. La roja es sinónimo del equipo de Chile, ¿no es así? Pero la roja es como una especie de apodo, ¿no es cierto? Un término tipo seudónimo, apelativo. Entonces, ¿qué sucede? Sea apodo, sea apelativo, sea seudónimo, el artículo es en minúscula, ¿ya? La palabra roja está bien. En 11 la clave D, y en la 12 la clave es la A de avión. En la B, la palabra arbolización no existe en el español. La palabra arbolización tiene que corregir la forma arbor, de que viene del latín arbore, conserva el término latino, ¿ya? Arbor, arbore, arborizar. Aquí convaleciente viene de convalecer, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? A pesar de que en su etimología, convalecer es con SC, en el español esa secuencia SC se elimina, se debe evitar, eso es lo que dice la regla. Por eso lo de rojo es la forma correcta. Injerencia, la palabra injerencia existe como intromisión. Entonces, si injerencia existe como intromisión, aquí López asegura que no cometió injerencia en el Perú, ¿no es cierto? Injerencia, intromisión o no, o tener lugar en algún aspecto, injerencia, incluirse en algún lugar, en algún punto, entonces injerencia es con J. Aquí les estoy mostrando ejemplos de qué, de la etimología de injerencia. Injerencia viene de insere, ¿no es cierto? Insere, que ha dado origen a qué? A ingerir. Y la palabra sapo, saponis, que ha dado origen a jabón. O sea, la S de latín al español se ha convertido en J. A ese punto quiero llegar, ¿ya? La etimología de la palabra, de algunas palabras y de algunos sonidos. Última, averigüé dónde surgió el castigo de la crucifixión. Crucifixión viene de crux y de fixus y de icción. Entonces, ¿qué sucede? Crux se convierte en cruz, ¿no es cierto? En Z, ya sabes que la Z cuando se transforma, cuando está acompañada de la I y la E, la Z se transforma en C de casa. Y crucifixio, ficción, esta letra de latín al español da origen ¿a qué? Bueno, da origen a la J, pero en este caso se mantuvo con X, ¿ya? Se mantuvo la forma latina. Aquí se conserva la escritura, ¿no? Las raíces se conservan, pero en arbolizar, ¿no? Arborizar, por ejemplo, también se conserva, pero en convalecer, esa marca de la etimología desaparece, ¿no? Son caprichos de la lengua, ¿ya? Esa es la parte caprichosa del idioma. No toda escritura se ciña a qué, a reglas ortográficas, perdón, ¿cómo decirlo? No toda regla está motivada, no hay un contexto que se cumpla para todas, ¿ya? Esa es la parte arbitraria de la ortografía. Muy bien, chicos, nos vemos, se cuidan, creo que ya tienen otra asesoría. Hasta luego chicas y chicos, nos vemos.